De vez en cuando, puede aprender cosas en el camino. La radio puede susurrar secretos que desearías nunca haber escuchado. Es posible que veas el rostro de tu madre fallecida haciéndote señas desde una tienda que no estaba allí la última vez. Recomendamos no pensar en estas cosas. Distráete. Escucha música. Hable con compañeros de trabajo. Si empiezas a pensar, es posible que nunca te detengas. Manual del empleado, sección 12A. Durante las siguientes semanas, Autumn y yo charlamos casi todos los días. ¿Cómo hice esto cuando ella no tenía radio para hablar conmigo? Oye Randall, no te preocupes si me quedo en silencio por unos días. Mi computadora de mano se acaba de romper. Será mejor que bromees. Esa cosa cuesta una fortuna literal. La gerencia me fileteará vivo. Estoy bastante seguro de que la frase es, despellejadme vivo. Espera. Brendon. ¿Cómo está roto si me estás hablando ahora mismo? Adiós. ¿Brendon? Brendon. Dejé el transmisor con Autumn antes de salir. Cuando regresé de mi recorrido, Randall y el despacho estaban bastante molestos porque perdí mi segunda radio en un mes. Realmente cuestan una fortuna, pero ¿qué iban a hacer? ¿Despedirme? A veces, Autumn y yo hablábamos de cosas serias, miedos irracionales, deseos, peligros que habíamos encontrado en el camino, cosas que les habíamos gritado a nuestros padres pero que deseábamos poder recuperar. Pero la mayoría de los días hablábamos de tonterías. Música, televisión, cosas estúpidas que hicimos en la escuela secundaria. De ninguna manera, le dije. Me niego a creer que le pusiste el té helado a tu maestro. Lo más amable que has sido con nosotros. Pero eso es ilegal. Como el hardcore ilegal. En primer lugar, tenía 16 años, así que despídete. En segundo lugar, con la cantidad de vodka que le pusimos, ella se habría dado cuenta de lo que habíamos hecho. Solo estaba buscando una excusa para beber en la escuela. Y en otra ocasión. Entonces, ¿qué pasa si dejo escapar mi aliento en un túnel? Pregunté. ¿Tu aliento en un túnel? Me dijiste que contuviera la respiración en los túneles. Supuse que algo terrible sucedería de otra manera. Ella se echó a reír. Oh, Dios mío. Me olvidé de eso. Solo estaba jugando contigo. ¿Cuánto tiempo ha pasado ahora? ¿Más de un mes? ¿Todavía estás haciendo eso? Fue agradable tener a alguien de mi edad con quien hablar. Realmente era amigo de los otros pilotos, pero seamos realistas, la mayoría de ellos tenían hijos y una hipoteca. No era como si fuera a intercambiar brazaletes BFF con ninguno de ellos en el corto plazo, no es que Autumn y yo hiciéramos eso. Ick. Sin embargo, solo digo. Pero por primera vez en meses, había alguien con quien hablar solo por hablar. No estaba tratando de encajar. No estaba tratando de demostrar que era lo suficientemente maduro como para deslizarme con la multitud de adultos reales. Nuevamente, seamos realistas, no lo estaba. Pero ese era el punto. Tenía poco más de 20 años. ¿Por qué debería tener que ser maduro? ¿Por qué debería tener que revisar cada oración en mi cabeza antes de pronunciarla? Con Autumn simplemente podía hablar. ¿Qué te tiene tan melocotón? Tiff me preguntó unas semanas después de nuestras conversaciones. ¿MMM? Nada. ¿Qué quieres decir? Por lo general, pareces alguien con pesas alrededor de los tobillos. Sin ofender. Recientemente, sin embargo. ¿Cómo decirlo? Es como si hubieran sido reemplazados por globos de helio. Hubo, por supuesto, desventajas. Autumn prefería que nos quedáramos en canales de poco tráfico donde no era probable que los demás nos escucharan. ¿Por qué? Pregunté una vez. Ninguno de ellos trató de ayudarme. He fallado en tantas cosas en mi vida. Me imagino que al menos puedo tener éxito en guardar rencor. No presioné. A quien perdonaba era su prerrogativa, pero momentos como ese me ponían sombrío, me obligaban a admitir que ella tampoco podía confiar totalmente en mí. Todavía no le había dicho la verdad sobre su bloqueo de carriles. ¿De qué serviría?
¿De qué le serviría a cualquiera de ellos? Excepto, por supuesto, que realmente podría haberles hecho bien. Chris, por ejemplo. Podía renunciar ahora antes de que la carretera lo reclamara. Todo el mundo podía renunciar, conseguir trabajos normales, aceptar salarios normales. Abandona la ruta 333 para siempre, deja que las imposibilidades se acumulen en el mundo real. En realidad, era para todos los demás para quienes el conocimiento no sería bueno. Si Chris renunciaba, alguien más bloquearía el carril, o algo peor. Randall había compartido conmigo historias espantosas de cosas que sucedieron cuando la gente no cumplió con los deseos de la carretera. Mi experiencia de ahogamiento en la ducha fue leve. Nadie eliminaría las imposibilidades. La oscuridad en el despacho escaparía al mundo real. Durante semanas, deliberé qué hacer. Eso es lo único que te da la carretera, tiempo para pensar. Horas y horas de eso. A veces pasaba días enteros sin encender un audiolibro, revolviendo las tripas mientras conducía. Cuando era niño, las cosas eran muy fáciles de etiquetar. Incorrecto o correcto. Malas o buenas. Inmoral o moral. Todo era mucho más matizado ahora. ¿A quién pertenecía mi lealtad? Confié en que mis compañeros de trabajo tomarían la decisión correcta y seguirían conduciendo como lo había hecho. ¿Todavía les debía la verdad incluso si ellos no lo harían? ¿Qué número era una cantidad aceptable para sacrificar para proteger al mundo en su conjunto, y por qué tenía que ser mi responsabilidad decidir eso? Porque agrediste a Randall con un cúter. Por eso. Además de eso, estaba tratando de sacar a todos. ¿No podía esperar para revelar los secretos hasta que hubiera una solución? Autumn y yo estábamos esperando hasta que mis costillas rotas sanaran para poner nuestro plan en acción, por otra parte, básicamente se curaron. Si fui honesto, nos estábamos estancando por miedo. ¿Me permitieron esperar? ¿Era mi responsabilidad actuar de inmediato e imprudentemente? ¿Y si realmente no hubiera solución? ¿Qué debo hacer? Pero eso es lo curioso de las decisiones, si esperas lo suficiente, eventualmente se hacen solos. Semanas más tarde, cuando la voz de Chris finalmente sonó en el canal general, ni siquiera me sorprendió. Su noticia fue el beso de gotas de lluvia después de un día de nubes oscuras, inevitable. Sucedió, dijo. Me bloqueé el carril. El resto de nosotros llegamos en las siguientes horas. Nuestros horarios se habían superpuesto ese día. Habíamos planeado un juego de póker que nunca sucedería ahora. Uno por uno, maniobramos nuestras plataformas en el hombro de la sección de secuoyas y salimos. El ambiente se tambaleaba en algún lugar entre una fiesta en el portón trasero y un funeral. Vikram y Deidre estaban hablando con Chris justo afuera de la cabina de su camión. Estela, no he hablado mucho de ella antes, UPS, caminó conmigo cuando me acerqué. ¿Qué tan malo es? Pregunté. Tuvo suerte. Estamos cerca de despacharnos. Era cierto. Para mí, esto fue un viaje de 30 minutos como máximo. Las distancias de bloqueo de carril son diferentes para todos, continuó. Tendrá que medir en unos pocos días para tener una idea más precisa, pero probablemente estemos sentados entre 12 y 14 meses. Algo apretado en mi estómago se aflojó. ¿Un año? Eso no es tan malo. No tan mal, no. Todavía es un año. Sí, pero como si su vida no hubiera terminado. Todavía puede distinguirlo. Estela disminuyó la velocidad. Sus cejas oscuras se arrugaron. Todavía estábamos fuera del alcance del oído de los demás. Baja el tono de esto. Pareces casi alegre por todo esto. En cierto modo, tenía razón. Ya sabía que esto vendría, así que para mí, esta era la mejor solución posible. Chris aún podía escapar. Mi silencio no había arruinado totalmente su vida. Aún así. Tienes razón. Seré más sensible, para ser justos, Chris no parece demasiado angustiado. Estela resopló. No los animes. ¿Animarlos? Pero ahora estábamos lo suficientemente cerca como para escuchar de qué estaban hablando los otros tres.
Debería ser yo quien lo haga, insistió Vikram. El camino es más largo para mí. 1 hora extra no es mucho. Está 1 hora más cerca del bloqueo del carril, dijo Deidre, palmeando el hombro de Chris. No planeo quedarme tanto tiempo como tú. 1 o 2 años más, y habré ahorrado lo suficiente para que mis hijas vayan a la escuela. No es caballeroso de mi parte dejarte. ¿Caballería a mí? Ninguno de los dos está haciendo nada, dijo Chris. No funcionará. Intentamos esto con Tiff. Lo siento, ¿hacer qué? Pregunté. Los tres me miraron. Estela fue la que respondió. Estos tontos van a poner a Chris en el remolque e intentarán llevarlo a la sede durante 1 hora. No funcionará. Ciertamente no me ofrezco como voluntario para intentarlo. Agregará permanentemente 1 hora de conducción adicional a quien lo intente. Las reglas de carga no se aplican a los humanos. Tenemos que intentarlo, insistió Deidre. Tengo que intentarlo, corrigió Vikram. Continuaron discutiendo, cada vez más acaloradamente. Esto fue en parte culpa mía. Si hubiera sido honesto con Chris, podría haber evitado esto por completo, y ahora pasaría 1 año de su vida atrapado en la ruta 333. Sabía lo que tenía que hacer. Respiré resignadamente. Lo haré. Dejaron de discutir y me miraron fijamente. Mantente al margen de esto, espetó Vikram. De verdad, Brendon. Deidre me maldijo. Finalmente, solo resolvimos el asunto cuando Estela sugirió que los dos dibujaran pajitas. Como ninguno de nosotros sabía realmente lo que significaba dibujar pajitas en la época y la cultura de hoy, lo resolvieron con un acalorado juego de piedra, papel o tijera. Vikram perdió. 1 minuto después, Deidre estaba guiando a Chris a la parte trasera de su camioneta, ya había recogido un remolque de carga vacío del despacho, y subiendo al asiento delantero. Todos nos acomodamos para mirar. No funcionaría. Todos sabíamos que no lo haría. Los humanos están locos de esa manera. Jugamos, fumamos y nos desplazamos por las redes sociales. Podemos saber que algo no tiene sentido, incluso podemos discutir en grupo como algo no tiene sentido, luego nos reclinamos en nuestras sillas de jardín y nos vemos unos a otros hacer esas cosas sin sentido de todos modos. Es cierto que fue fascinante verlo. Desde el comienzo de la hora hasta el final de la hora, el camión apenas llegó a 10 metros. Todo el tiempo, sin embargo, claramente estaba conduciendo. El motor zumbaba. Las ruedas estaban girando. Entraba y desaparecía de la existencia, a veces por un latido del corazón. A veces durante segundos a la vez. A menudo pasaban minutos entre vislumbres. Deidre y el camión entraban y salían de bolsas de espacio. A partir de ahora, estos bolsillos eran simplemente parte del camino de Deidre, una parte innecesaria, ya que el intento no funcionó. Por supuesto, no funcionó. Al final de la hora, Vikram, Estela y yo caminamos unos 30 pies hasta el semirremolque estacionado. No era como si pudieran venir a nosotros, posiblemente ni siquiera vernos. Toda la lógica me hizo agradecer que nunca tuviera que tomar otra clase de matemáticas. Deidre salió y se encogió de hombros. Tenía que intentarlo. Desenrolló la parte trasera del remolque. Se oyó un suave llanto. Chris maldijo. Dame 1 minuto. No quiero que me veas así. Estaba completamente preparado para hacer precisamente eso, pero Deidre se subió, se desplomó junto a él y envolvió su brazo alrededor de su hombro. Cualquier emoción es buena. ¿Quién va a pagar mis facturas? Dijo Chris. Está mi hipoteca y electricidad. Estaba tan cerca de jubilarme. ¿Quién va a cuidar de mis peces? Nos aseguraremos de que se paguen sus facturas, dijo Deidre. Me dijiste que guardas tus contraseñas en un libro, ¿verdad? Y Chris, tu pez murió el mes pasado, ofreció Vikram amablemente. Iba a conseguir unos nuevos. Olfateó y se frotó los ojos. Mi hija tiene su primer hijo el próximo mes. No estaré allí. Lo haré, dijo Deidre. Me aseguraré de que sepan que desearías poder serlo también. Todos esperamos en silencio,
dejándolo gritar. Era incómodo. Chris siempre me había parecido el tipo de hombre endurecido que apenas lloraba en los funerales, pero en cierto modo, creo que ayudó. Nosotros estando allí. Gracias a todos, dijo finalmente. Nuestra señal para ir. Después de todo, tenía un viaje por delante. Solo más tarde, de vuelta en el despacho, antes de entregar mis llaves, llamé por radio a Autumn. Basta de esperar. Es hora. Nunca recoja a un autoestopista. Absolutamente nunca. No bajo ninguna circunstancia. De verdad, nunca. Pero si lo haces, aquí tienes algunos consejos. Los encontrarás en las gasolineras. Saben que pasamos el rato allí con frecuencia. Pruebe también las rampas de entrada y salida y los bordes de la ciudad. A veces, los encontrarás en medio de la nada, sosteniendo un pulgar en una nube de arena, pero es raro. No vale la pena el tiempo. Apunta a individuos. No hay madres con cochecitos. No hay personas sin hogar y sus perros. Los autoestopistas son fuertes. Uno ya es un riesgo, pero dos a la vez son un baño de sangre. Apunta a los discapacitados. ¿Desalmado? Un poco. Sí. Pero, de nuevo, son poderosos, incluso los ancianos y los jóvenes. Un brazo amputado, sin embargo, es siempre un brazo amputado. No pueden matarte con una extremidad que no existe. Al final, elegí a una mujer embarazada en los confines de la ciudad. Era lo más parecido a discapacidad corporal que pude encontrar con tan poca antelación y definitivamente estaba sola. No quiero ser una molestia, querida. Su voz tenía el sabor de la miel. Se amasó el costado con una mano. Pero podría molestarte para que te lleve. Sonreí. Por supuesto. Al igual que Mira, actuó normal al principio. Conversó sobre sus hijos, ficticios, supuse, y lo difícil que era dejar de fumar después de quedar embarazada cada vez. Dio realmente *ed en todas las partes correctas. Qué buen oyente. La mujer me dio unas palmaditas en el brazo. El autoestopista podría haber sido uno de los amigos de mi madre. Tal vez lo fue. Tal vez todos los autoestopistas tomaron caras que habíamos visto una vez para tranquilizarnos. De cualquier manera, no funcionaría. Sabía lo que eran ahora. Había estado en su casa más allá de la ruta 333 y me habían engañado 2 veces. Le seguí el juego. Dejé que la autoestopista embarazada pensara que lo creía, que mi guardia estaba baja y que no temía nada. Dejo que se relaje, se hunde en la silla, descanso los ojos. Fue solo cuando estuve seguro de que la criatura no sospechaba nada que finalmente detuve el camión por completo. ¿Qué pasa?, preguntó el autoestopista. Luz del motor. No veo. Ahora. La siguiente serie de eventos sucedió en rápida sucesión. Autumn salió disparada de la manta bajo la que se había estado escondiendo. El autoestopista gruñó y se tambaleó hacia adelante, pero demasiado tarde. Autumn ya estaba lanzando la cadena de metal sobre el asiento y sobre el autoestopista como habíamos practicado una docena de veces. Aterrizó entre el vientre y los pechos sobresalientes de la cosa. Me golpeé contra él y Autumn tiró de la cadena con fuerza. Hubo el clic de una cerradura. Luego un segundo. Me alejé del autoestopista antes de que pudiera atraparme. Engaño. Engaño. Sí, hemos superado esto. Tragué saliva para evitar que mi corazón latiera a través de mi garganta. Para los estafadores, los de tu clase son terriblemente fáciles de engañar, ¿lo sabes? La mujer luchó y se retorció, pero la cadena se mantuvo. Esa había sido nuestra apuesta. No sabíamos exactamente qué tan fuertes eran estas criaturas, pero Autumn parecía segura de que la cadena podría soportar al menos 1 o 2.000 libras de presión. ¿Cómo lo había sabido? Aparentemente, había comenzado a capacitarse como operadora de grúa hace años. Ventajas de dejar de fumar mucho, me informó. Esperamos mientras el autoestopista se agitaba y chillaba. Eventualmente, las luchas disminuyeron y luego se detuvieron por completo. La mujer nos miró y jadeó. Suéltame, decía.
Vaya. ¿Por qué no nos lo dijiste? Preguntó Autumn desde mi durmiente. Brendon, ella dice que quiere que la dejen ir. Tontos nosotros. La cosa se sacudió hacia Autumn, las uñas se transformaron en garras. No podía llegar lo suficientemente lejos. Tenemos preguntas, dije. En primer lugar, ¿por qué las reglas de carga se aplican a usted y no a los humanos? ¿Es así como lidias con todos tus problemas?, preguntó. Asalto y tortura. Hasta que algo resulte más efectivo, sí, probablemente. Espera, ¿sabes lo que pasó con Randall? ¿Cómo te enteraste? Mi especie sabe muchas cosas. Bueno, no sabías que estaba debajo de esa manta, dijo Autumn. Mira, esto no tiene por qué ser difícil. Ni siquiera estamos tratando de lastimarte. Todo lo que necesitamos son algunas respuestas, luego te dejaremos suelto para aterrorizar al próximo camionero que pase. La cosa se abalanzó sobre mi radio y giró el dial. Buen intento, dije. Tiré la mecha de esa cosa hace días. Te arrepentirás de esto. Probablemente. Sin embargo, no tienes que hacerlo. Solo responde la pregunta. ¿Por qué las reglas de carga no se aplican a los humanos? ¿Por qué solo tú? El autoestopista tiró de la cadena y se esforzó hacia arriba. Cuando se mantuvieron, gruñó y se relajó. No se aplican a nosotros, tontos habitantes de piedra. Pero puedes conducir con nosotros sin ralentizarnos. Conduje a Mira, el primer autoestopista que recogí, casi todo el camino fuera de la carretera. ¿Cómo es eso posible? No estamos atrapados, no de la forma en que ustedes lo están. Ella dirigió esto a Autumn. Nunca hemos sido marcados por las piedras, ni hemos sido transportados como carga. Podemos movernos libremente. Mentiras. ¿Por qué nos pedirías que los llevemos si pudieras caminar hasta la salida tú mismo? ¿Deseas caminar 1000 millas a pie? Está bien, un punto justo. ¿Y nos dejarías ir después del ascensor? El otoño empujó. De alguna manera, lo dudo. Los labios de la criatura se curvaron hacia atrás. Su cabello se desprendió de su cuero cabelludo, cada vez menos humano por minuto. El bulto preñado se mantuvo. No deseamos comerte, si eso es lo que pides. Eso no es lo que pedimos, dijo. Ya lo sabemos. ¿Qué haces con nosotros? De mi clase, luchamos con los límites. No podemos cruzarlos sin permiso. Es por eso que solicitamos el transporte, en lugar de forzarlo. Para entrar en el dominio de la piedra, exige condiciones específicas. Un oficio específico. Para irse, exige otras condiciones. ¿Así que nos cambias? Pregunté. Nos cambias para que nos vayamos. Excepto que esto no nos está ayudando, dijo Autumn. Lo que realmente necesitamos entender son las reglas de carga. ¿Por qué no se aplican a los humanos? El autoestopista sonrió. Incluso mientras se esforzaba por sus limitaciones, se rió. Suéltame, y tal vez divulgue esta verdad, aunque desees que sea de otra manera. Deja de pelear ya, dije. No vas a escapar a menos que te dejemos ir. Nadie te está ayudando. Estás solo. No estoy solo. Autumn y yo nos miramos. ¿Estaba mintiendo? Tenía que serlo. Estas cosas pueden tener reglas sobre umbrales, pero ya habían demostrado que podían mentir. Tal vez toda esta conversación había sido falsa. ¿Qué significaba que no estaba solo? Nuestra conversación silenciosa se interrumpió cuando el autoestopista dejó escapar un grito. Antes había gritado, pero este era de una variedad diferente. No era el grito de contención, sino el grito de dolor. Agonía. ¿Qué demonios? Mira. Autumn señaló. La autoestopista se había levantado la camisa, revelando un estómago entrecruzado con estrías. La cosa que había dentro, antes de que asumiera que era simplemente teatro. Un niño falso para espolvorear simpatía por la difícil situación del autoestopista. Me había equivocado. Había algo en su estómago. Algo tratando de salir. Debajo de la piel, la cosa se tambaleaba y se retorcía.
Empujó y pateó. El autoestopista torció los ojos y gimió. Apareció una rasgadura en la piel. Una garra se elevó de la división. Brendon, ¿qué hacemos? La lágrima se ensanchó. Gotas de icor negro con olor a podredumbre se deslizaron por el estómago abultado. Asterisco no los asientos otra vez, dije. Otro ruido aparte del chillido del autoestopista. Al principio estaba en silencio, gorgoteando y amortiguado. Cuando el estómago se abrió y emergieron dos pares de garras, se hizo más fuerte, risas. Las piscinas goteaban por mi asiento y se acumulaban en el suelo. Algo negro y viscoso se deslizó del enorme agujero. Se rió histéricamente y volvió un par de ojos muy poco humanos hacia Outem y hacia mí. Brendon. Saltó. Por mucho que desearía poder relatar cómo saltó, por la ventana, o, al volante, o incluso que logré golpearlo en el aire, eso no es lo que sucedió. En cambio, la cosa viscosa saltó directamente a mi cara. Mi boca, actuando más rápido que mis manos, se abrió sorprendida. La cosa agarró ambos lados de mi cabeza y alojó su versión de una cabeza entre mis dientes. ¿Por qué esta fue su primera reacción? Ni idea. Para ser justos, era un recién nacido. Sus habilidades de razonamiento probablemente no eran las más desarrolladas. La leche pútrida, estropeada y podrida llenaba mi boca. Me amordacé y me revolví con la cosa viscosa. Se aferró con fuerza. Salvajemente, consideré morder, pero fui lo suficientemente inteligente como para controlar ese impulso. Me rascó los lados de la cabeza. Haz que se detenga. Sácalo. La criatura viscosa se liberó de un tirón. El otoño lo había agarrado por el cuello. Bajó de golpe la ventanilla de la cabina dormitorio y colgó la cosa afuera. Se rió y le laceró los brazos, pero ella solo se aferró con más fuerza. Conduce, gritó. ¿Qué? Solo hazlo. Así es. Aumentamos la velocidad. Responde a nuestra pregunta, o me caigo, dijo. La autoestopista se revolvió en sus cadenas. Sin su estómago abultado, realmente podría tener la oportunidad de escapar. Mío. Devuélvelo. Esto es un poco extremo, le dije a Outem. Es solo un bebé. No es un bebé. Responde o te suelto. Atravesamos el desierto. La Artemisa y las señales pasaron a toda velocidad. ¿Cómo funcionan las reglas de carga?, preguntó. ¿Cómo podemos usarlos para sacar a los humanos bloqueados en los carriles? Y me niego, gritó el autoestopista, incluso cuando sus ojos se dilataron de miedo. La risa del recién nacido se intensificó. Una amplia y demente hendidura se abrió en su rostro. Me di cuenta de que una sonrisa. Ahora estaba lleno de carcajadas. Dijo. En este punto, toda la situación era tan ridícula que básicamente me había ido. Outem parecía tener las cosas bajo control en cualquier caso. Presioné el acelerador. ¿Qué?, preguntó. ¿Sabes? ¿Por qué los humanos no pueden ser carga? Dime. Los habitantes de piedra están demasiado dispuestos. La carga debe no estar dispuesta. La carga solo cuenta como carga, porque la estamos transportando a la fuerza. ¿Eso es todo? Si transportamos humanos por la fuerza, de mala gana, ¿no contarán como bloqueados en el carril? La cosa se rió como si estuviera confirmando. Y ahora lo sabes. Te respondió, suplicó el autoestopista. Devuélvelo. Está bien, está bien. Outem se movió para tirar de la cosa hacia adentro. La mordió. Por instinto, sus dedos se abrieron de golpe. Vaya. El autoestopista rugió en pura agonía y rompió por última vez la cadena. Se hizo añicos, piezas de metal disparadas en todas direcciones. La nueva madre abrió la puerta y luego se arrojó a la carretera. En el retrovisor vimos como dos formas caían por el pavimento. Outem y yo nos quedamos en silencio. Tosí. Está bien. Pozo. Eso fue. Odiaba eso.
Sí. Condujimos otros 5 minutos antes de finalmente detenernos. Durante todo el viaje, Autumn permaneció en silencio. Teníamos razón, dije. Los autoestopistas conocían el secreto. Y yo también. Esto es genial. Es por eso que nunca antes había funcionado sacar a los humanos. No importa si están en el tráiler. Siempre han ido voluntariamente. Mientras que las imposibilidades son forzadas. Incluso la cosa que lloraba debe haber sido retenida físicamente en la carretera. Todo lo que tenemos que hacer es obligar a personas como Tiff a ir con nosotros. Podemos engañarlos. Mientras no sepan cómo funciona, no querrán volver a intentarlo. Esto es genial. Esto es. Mi emoción se desvaneció. Otoño. Estaba llorando. Registré lo que acababa de decir. Lo sé, dijo de nuevo. Lo sé. Los demás, Chris y Tiff y todos ellos, no querrían intentar escapar. Lo habían intentado antes y no había funcionado, lo que significaba que no estarían dispuestos. Podríamos engañarlos. Forjarlos. Sabían que no funcionaría, que sería lo que lo haría hacer precisamente eso. Autumn lo sabía. No importa lo que intentáramos, incluso si la ataba y la cargaba físicamente, ella aún entendería lo que estaba sucediendo. Una parte de ella todavía estaría dispuesta. Se llevó la mano a la boca y lloró en silencio. Lo habíamos hecho. Finalmente habíamos descubierto el secreto del bloqueo de carriles. Los demás podrían irse. Autumn no pudo.